lugares, mis queridos y amados hermanos. Y voy a invitarle que abran sus Biblias en el libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 1, del 1 al 4. Y durante este mes estaré compartiendo mensajes de este libro, tratando de llevar una secuencia no del libro, sino de lo que vamos o hemos venido viendo desde el principio del año, en el sentido de que hemos visto la necesidad de buscar al Señor, de oír su palabra, de obedecerla, de reconocerlo, porque sin Él nada somos. Y es que eso fue precisamente lo que indicó Dios a su pueblo Israel, porque Él quería lo mejor para su pueblo, para cada familia, para cada integrante de su pueblo. Él quería que disfrutara de la bendición que Él les había preparado con aquel lugar llamado tierra que fluía leche y miel. Y en el libro de Josué vimos la conquista. En cierta manera, algunos expertos dicen que el libro de Jueces es la continuación de Josué. La historia del libro de Josué abarca probablemente unos cuantos años referente a la conquista. Pero la historia que se narra en el libro de Jueces es alrededor de 350 años. No estoy diciendo que vamos a verlo todo, porque eso implicaría tener un estudio analítico, exegético del dicho libro. Y no me propongo hacer eso, solamente ver algunos detalles que nos brinda el libro que son aplicables a usted y a mí en el día de hoy. Por eso justifico el título del mensaje: Reflexiones para hoy de un suceso del ayer. Y ese suceso del ayer se verificó o se llevó a cabo hace unos 3.500 años, quizás un poquito menos, unos 3.350, unos 3.400 años tiene que se llevó a cabo lo que vamos a leer en esta mañana en Jueces capítulo 1 y versículos del 1 al 7. Libro de los Jueces capítulo 1, versículos del 1 al 7. Mientras van buscando el libro de los Jueces, ¿alguien sabe por qué se llama así este libro? Josué se llama así porque narra el liderazgo de Josué como sucesor de Moisés. ¿Por qué se llama Jueces así? Bueno, la razón concreta por la cual se llama Jueces es porque se murió Moisés primero y se murió Josué. Y la intención de Dios era que el pueblo supiera vivir bajo su gobierno, bajo el gobierno de Dios. Pero sin algo físico que ver, el pueblo se desvió. Y entonces Dios tuvo la necesidad de levantar de entre el pueblo, llamando a personas, a veces a mujeres, para que lideraran, para que gobernaran al pueblo, para que les enseñaran al pueblo. Y hay varias personas que Dios llamó en este libro y para que tomaran el liderazgo que había dejado por la muerte primero Moisés y luego también Josué. Y la Biblia narra que se murió Josué y entonces ¿quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a dirigir? Y por eso surge el libro de Jueces, para ir narrando cómo Dios levantó en diferente tiempo, en diferente época, a hombres y en algunos casos a mujeres para que lideraran al pueblo, para que estos hombres comunes y corrientes, estas mujeres comunes y corrientes, fueran ejemplo de fe, de obediencia y de búsqueda de Dios. Porque sin Dios el pueblo no era nada. Como usted y yo hoy día, sin el Señor Jesucristo, no somos nadie. Vamos a leer Jueces capítulo 1 del 1 al 7. Dice: Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió:
Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Besec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogieron las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Esto sucedió hace más o menos 3.350, 3.400 años, para que tengan una idea. Por eso le he titulado a este mensaje que quiero entregarles: Reflexiones para hoy de un suceso del ayer. Y quiero empezar definiendo la palabra reflexión o reflexiones. ¿Qué entienden ustedes por reflexión o reflexiones? Reflexión el singular, reflexión es el plural. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué cosa es eso? O ustedes que me están escuchando y viendo, en el momento que ustedes elijan oír, si es que así lo hacen, esta transmisión, ¿qué entienden por reflexión o reflexiones? ¿Alguien me contesta? Bueno, entonces les digo. En primer lugar, la palabra reflexión es igual a pensamiento. Y la definición de reflexión es advertencia o consejo con que alguien intenta persuadir o convencer a otro para que haga algo. ¿Qué cosa es una reflexión? Advertencia o consejo con que alguien intenta persuadir o convencer a otro para que haga algo. Esa es una reflexión. Yo quiero compartirles 3 reflexiones en este mediodía ya. 3 reflexiones emanadas de nuestra porción, a la que le he titulado como mensaje: Reflexiones para hoy de un suceso del ayer. Porque esto que sucedió hace 3.350 años, quizás más o quizás menos, no solamente es un evento histórico, sino que tienen lecciones, tienen enseñanzas para nuestras vidas. Y en estas reflexiones yo intento convencerles a ustedes de que pongamos atención o tengamos en cuenta estos 3 pensamientos que les voy a compartir, para que nosotros aprendamos y hagamos a fin de alcanzar aquel éxito o aquel logro que nos hemos propuesto, o aquella meta para disfrutar de las dichas o la bendición de ese éxito alcanzado. Estas reflexiones, como dije, surgen de esta porción bíblica. Y nos es útil en cualquier situación o circunstancias en que nos encontremos. Y por eso quiero resumirle el sermón ahora en una oración gramatical nada más. Para disfrutar de la bendición del éxito, es necesario depender absolutamente de Dios. También es absolutamente necesario trabajar unidos. Y también es absolutamente necesario obedecer las indicaciones de Dios. Dijo el Señor Jesucristo en la lectura que ya hicimos en el culto: separados de mí, nada
podéis hacer. Me imagino que usted y yo, cualquiera, ha llegado a un punto donde no sabe qué hacer cuando se presenta alguna situación difícil. No sé, alguna enfermedad difícil de tratar, y si no hay dinero, ¿cómo le hacemos? O quizás de pronto perdemos el empleo. ¿Y cómo le vamos a hacer para sobrevivir? O quizás de pronto nos encontramos en la boca de todo el mundo, porque no nos faltan enemigos que se quieran expresar mal de uno. A veces damos motivos, tenemos que reconocerlo, pero a veces sin saber absolutamente nada, se levantan nuestros enemigos que nos quieren ofender, que nos quieren agredir, que nos quieren causar daños. ¿A usted no le ha pasado eso? ¿En la escuela? ¿En el trabajo? De pronto usted quizás está aspirando a un ascenso y de pronto por ahí sale del conocimiento de los demás y se levantan otros para decir, pero ¿por qué él o por qué ella? Si yo tengo más merecimiento, y le empiezan a usted a hacer la vida imposible. ¿Se ha vivido esas expresiones, esos momentos? ¿Se ha tenido esa experiencia? En el trabajo, en el colegio, en la oficina, donde usted se mueva. Es justamente lo que sucedió con la nación de Israel. Muere Moisés, el gran libertador, pero Dios le dijo a Moisés, llama y capacita a Josué. Y Josué hereda el liderazgo de Moisés con el respaldo de Dios. Pero también resulta que Josué se muere. Y justamente dice aquí lo que hizo el pueblo. Y esa es la primera reflexión que quiero compartirles. De ¿qué hizo el pueblo cuando se muere Josué? Según el versículo 1 y versículo 2. Sucedió después de la muerte de Josué que los hijos de Israel, ¿quiénes son los hijos de Israel? O sea, el pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, los descendientes de Isaac, los descendientes de Jacob. ¿Qué hicieron? ¿Qué significa consultar? Dice, consultaron al Señor. En términos simples y sencillos, consultar es buscar, indagar, inquirir. ¿Cuál era la meta que tenían ahora enfrente? ¿Cuál era el logro que querían alcanzar? Querían posesionarse de la tierra, porque la tierra no estaba vacía. ¿Recuerdan quiénes las habitaban? Había muchas culturas que habitaban en esa región. Estaban los jebuseos y efrateos y todos los de la región, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo nos llaman a nosotros acá en nuestra región? ¿Cómo nos llaman? Nos llaman catemaqueños. ¿Qué más nos llaman? Nos llaman brujos. Nos llaman topoteros, ¿no? ¿Sí o no? Porque así somos reconocidos por los demás en esta región. Pero ninguno de los que estamos aquí somos exactamente topoteros. Ninguno de los que estamos aquí, bueno, eso yo esperaría, somos brujos. Ninguno de los que estamos aquí, sí me voy explicando. Y ante la muerte del líder, entonces dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, vamos a consultar a Dios. Vamos a buscar dirección de Dios. Entonces, la primera reflexión. Depender absolutamente de Dios para todo y en todo. Y si ustedes notaron, ellos alcanzaron el éxito. ¿Qué éxito alcanzaron? Derrotaron al enemigo. Derrotaron a un poderoso rey que tenía un ejército muy abundante y muy capaz,
que ya había derrotado ¿a cuántos reyes? Ya había derrotado a 70 reinos, así que no estamos hablando de un Adonibesec cualquiera. Yo no sé, la Biblia no lo dice aquí, si era un gigante o no, pero era un gran militar, era un gran líder, era un gran soldado. Y me imagino yo que era un gran gobernante. La Biblia no dice nada aquí en este momento de Adonibesec, pero él confiesa cuando es vencido y cuando es apresado. Como hice yo. ¿Y a cuántos les había hecho? A 70 reyes. Había derrotado 70 reyes, había conquistado 70 reinos. Y para mostrar su capacidad y para mostrar su poder y autoridad, él le cortaba los dedos pulgares de manos y pies a sus enemigos. Y ahora a él le hicieron eso. Aquí hay otra reflexión que no consideré y que en este momento no voy a tocar, quizás en otra ocasión. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Hermanos queridos y amados, si usted no busca absolutamente con todo su corazón y con toda su alma la instrucción de Dios, la dirección de Dios, aunque usted tenga planes, aunque usted tenga proyectos, aunque usted tenga recursos, quizás va a alcanzar las cosas, pero no en su totalidad, no en su plenitud. Y el Señor Jesucristo fue muy claro al respecto. Es necesario depender de Dios, porque separados de Él, ¿qué dijo el Señor Jesús? Nada podéis hacer. No es que no podamos hacer algunas cosas, pero no podremos alcanzar los logros que Dios ha dispuesto para cada uno de los que le buscan. No podremos disfrutar de la bendición que Dios ha preparado para los que le temen. Sí van conmigo. Dijo el Señor Jesús: al que a mí viene, no lo echo fuera. El que no busca a Dios no puede disfrutar de la comunión con Dios, no puede disfrutar del compañerismo con Dios, no puede disfrutar de todo aquello que Dios había planeado para su vida. Yo no sé cuántas cosas usted ha dejado de disfrutar porque no ha querido buscar plena y absolutamente el favor de Dios. El éxito comienza, la bendición inicia, el logro se empieza a alcanzar cuando usted y yo reconocemos que nuestro Dios es número uno en nuestras vidas, que lo necesitamos absolutamente en todo y para todo. A lo largo de mi pastorado, hermanos, muchos me han dicho quejándose con amargura de su pobreza, de su carencia, que es que Dios así quiso. No, Dios no quiso así, porque Dios le dio bendición, pero usted no supo disfrutarla, usted no supo administrarla, usted no supo agradecerla, y así como le llegó la bendición como agua, se le fue también. Porque en su corazón no estaba buscar plena y absolutamente el favor de Dios, su instrucción, su dirección. En segundo lugar, hermanos, la segunda reflexión que le quiero compartir en este mediodía se encuentra en el versículo 3. Dice: y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo. ¿Qué quiere decir este versículo? Porque es la segunda reflexión. Por esto que se nos refleja en este verso, ¿sabían ustedes que el Señor Jesús, antes de ser crucificado, oró arduamente por sus discípulos? Para que sus discípulos tuvieran esto,
¿Qué nos sugiere cuando Judá le dice a su hermano Simeón, oyes, ven conmigo? ¿Qué es eso, hermanos? Oye, vamos juntos. ¿Sí o no? Oye, únete conmigo y vamos a luchar los dos juntos. Ven conmigo y cuando se trate de ir a tu terreno, yo voy contigo. En una palabra, ¿qué es esto? Unión, unidad. Muchos pastores, muchos ministros, muchas congregaciones, muchos creyentes, hermanos, quieren cada uno hacer su proyecto como el llanero solitario. Y el llanero solitario no era ni tan solitario. A ver, los que son de mi época, ¿saben quién era el llanero solitario? ¿Quién era el llanero solitario? ¿No saben? Era un vaquero, un héroe del oeste, ¿no? Y no era tan solitario. ¿Por qué digo que no era tan solitario? Porque tenía un amigo. Y ese amigo iba con él a todas partes. Ese amigo lo defendía. Ese amigo le cuidaba la espalda. Ese amigo le ayudaba a vigilar. Y ese amigo luchaba junto. Y qué triste que muchos cristianos, hermanos, queremos enfrentar solo a la vida. Muchas congregaciones quieren enfrentar sola la evangelización. Muchos pastores quieren enfrentar solo sus proyectos y sus planes. Y esa es parte del fracaso, hermanos. Dios no nos creó solos, nos creó acompañados, ¿sí o no? Porque cuando Dios vio que Adán no tenía una compañera, ¿qué es lo que hizo? De su propia costilla le creó una compañera, una ayuda idónea. Las familias que fracasan, hermanos, es porque cada quien quiere luchar por su lado. Los matrimonios que truenan es porque cada quien quiere hacer su propia voluntad. Es porque cada quien quiere luchar por su cuenta. Es porque cada quien quiere jalar por su lado. Miren, aprendamos de este suceso del ayer. ¿Y cuál es el suceso aquí? Oye, hermano, vamos juntos a luchar por lo tuyo. Y luego vamos juntos a luchar por lo mío. Y lucharon juntos. Probablemente si hubiera ido uno solo, cualquiera de los dos, Adón y Besec, los hubiera vencido. Probablemente si su ejército de cualquiera de estos dos, de Simeón o de Judá, hubiera ido solo a enfrentar a un ejército capaz como el de Adón y Besec, hubieran sido vencidos. Pero hermanos, ellos triunfaron porque lucharon juntos. La Biblia dice, hermanos, que dos son más que uno. Y el Señor Jesús oró, decía, arduamente por sus discípulos para que fuésemos como uno solo. Ese es un secreto que los creyentes de hoy, que la iglesia de hoy abandonó. Por eso han pululado, y aquí en Catemaco no es la excepción, grupitos aquí y grupitos allá y grupitos acá, y peleándose las ovejas que ya están dentro de los grupitos, y algunos insultando a los pastores que son roba ovejas, porque en lugar de vernos como hermanos, como hijos de Dios, se empiezan a contemplar unos y otros como rivales, como opositores. Y a nivel iglesia pasa eso, a nivel congregacional. En lugar de unirse las congregaciones para honrar y adorar juntos a Dios y marcar un testimonio digno y coherente en nuestra región, peleándose como perros y gatos, diciendo es que yo tengo la verdad, es que mi iglesia es la auténtica y la única, yendo en contra
de la oración del Señor Jesús cuando Él pedía que los discípulos vivieran como hermanos, como uno solo. Y tan es así que en la cena que celebró con ellos y que hoy recordaremos en unos momentitos más, Él dijo que nos amáramos unos a otros como Él nos había amado. Y es ridículo que en la iglesia de hoy se levanten para pelear y discutir como si fuésemos enemigos, cuando deberíamos de ser como uno solo. La iglesia de hoy ha perdido eficacia evangélica o evangelística o evangelizadora por la simple y sencilla razón de que cada quien quiere hacer lo suyo, de que cada quien quiere imponer su voluntad, de que cada quien quiere imponer su proyecto, cada quien quiere imponer sus propios planes, cuando el plan ya no los describió nuestro Señor en su palabra. Ahora bien, la tercera reflexión, bien rápido. ¿Buscaron a Dios? La primera reflexión. ¿Buscaron dirección? Segunda reflexión, fueron juntos. Tercera reflexión, ¿por qué fueron juntos? Porque cuando respondió el Señor, cuando dio instrucción, dijo esto. Miren, en el verso 1, dice que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió. ¿Qué respondió el Señor? Subirá Jehová. Judá obedeció. Y cuando invitó a Simeón a que lo acompañara, ¿qué hizo Simeón? Obedeció. Y dijo: sí, vamos. Yo creo en lo que ha dicho Jehová. Yo creo que Jehová te nombró a ti para ir en primer lugar. Y si tú me estás invitando, yo voy contigo. Incondicionalmente, estos se unieron oyendo la instrucción de Dios. Dios dijo: Judá. Luego dijo: yo voy. Oye, hermano, te invito para que te unas. Dios me dijo que yo vaya. ¿Quieres acompañarme? Y Simón dijo: sí, yo acepto, porque yo creo lo que Dios dijo y yo obedezco lo que Dios dijo. Y dijo Judá: vamos, yo obedezco lo que Dios dijo. Dios dijo que yo vaya, yo te invité, vamos juntos, obedeciendo plenamente la instrucción de Dios, confiando en lo que Él ha dicho, creyendo en lo que Él ha dicho, poniendo en manos a la obra lo que Él ha indicado. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado, hermanos? Derrotaron a un tremendo rey, a un poderoso rey que ya había subyugado antes a 70 reinos. Ahora, no era un ejército cualquiera, era un ejército bien entrenado. Y recuerden ustedes que el ejército israelita no había sido un ejército entrenado en guerra. Recuerdan ustedes que eran descendientes de esclavos, gente pacífica. Pero ¿saben por qué alcanzaron el éxito? ¿Saben por qué lograron la meta? Porque buscaron la instrucción de Dios. Porque oyeron la instrucción de Dios y decidieron llevarla a cabo. Decidieron absoluta y plenamente obedecer la indicación de Dios. Así que la tercera reflexión es la obediencia absoluta a la orden de Dios. Cuando el creyente obedece a Dios, hermanos, cuando el creyente vive en unidad con los demás hermanos, cuando el creyente escucha la instrucción de Dios al buscarlo, por convicción de que sin Dios no es nada ni nadie, no por cuestión de cumplir con una religiosidad,
no por cuestión de cumplir con mandas terrenales, sino porque en el corazón hay hambre de saber qué quiere Dios para mí, qué dice Dios para mí, qué ha planificado Dios para mí. Yo le pregunto qué es, y cuando Dios me dice qué es, yo le creo y yo le obedezco y yo hago ciegamente lo que Él me indica. Ahora, ¿dónde encontramos las indicaciones de Dios? ¿No en su santa palabra? ¿Cómo es posible que le demos créditos a los amigos, a los compañeros, a los vecinos, a los compadres y hagamos a un lado la instrucción de Dios? No se puede disfrutar de la bendición de Dios, no se puede obtener el éxito o el alcance que se pretende en los sueños y las ilusiones si dejamos fuera a Dios. Si no somos obedientes a sus indicaciones. Hoy termino en este momento haciéndole un llamado a su corazón. No voy a pedir que vengan aquí al frente. Hago un llamado a su corazón. 3 pensamientos, porque una reflexión es igual a un pensamiento, que consiste en un consejo o en una advertencia. Y estos consejos o advertencias tienen que ver con nuestra búsqueda incansablemente del rostro de Dios, con su instrucción, con su capacitación. Tiene que ver en que lo hagamos juntos como hermanos de fe. Tiene que ver en que sepamos caminar unidos, sin distensiones, porque todos somos iguales. Todos costamos la misma sangre, la sangre del Cordero de Dios. Y todos tenemos que poner nuestro empeño en vivir en paz como familia, vivir en amor como lo deseó el Señor y vivir como uno solo, justo como oraba Jesús. Cuando usted y yo hagamos esto, la vida de la iglesia, la vida de la familia y la vida personal será diferente, porque no es lo mismo vivir como se nos pega la gana a vivir bajo el cuidado y la protección de Dios. Con Dios lo podemos tener todo, sin Dios nada. Nos los enseña este suceso. Hombres que no eran militares, que ni eran líderes siquiera, pero cuando Dios dijo, va fulano, y ese fulano dijo, yo creo, yo voy, e invitó a su hermano como su familia que era, y su hermano dice, vamos juntos. Ellos lograron una victoria resonante sobre un rey poderoso, al que queda sometido, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén.